Y quien justamente va a estar en esta COP28 es Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a quien le agradezco que nos regale estos minutos. Gustavo, gracias. ¿Ya andas por Dubái? No escucho el sonido de Pedro. Vamos a retomar la comunicación con Gustavo para que podamos platicar. Él justamente es uno de los activistas ambientales que ha estado... Gustavo, ¿ahí me escuchas? Te escucho perfectamente bien, Pedro. Gustavo, buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros acá en Dubái. Justamente te agradecía y te preguntaba si ya andabas por Dubái, ya nos confirmas que estás por allá. Cuéntanos cómo se ha vivido este primer día, esta inauguración. Sí, Pedro, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Pues sí, decir que ha habido un llamado muy contundente por parte de la comunidad internacional hacia la acción, hacia la urgencia de poder ir cada vez más reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y en ese sentido poder combatir el cambio climático y el calentamiento global. Hay una llamada también hacia, que además no es nueva, pero hay una llamada hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles a nivel global. También un llamado muy relevante en este primer día en cuanto a la parte del dinero, a la parte del financiamiento, porque si bien se tienen conocimiento de la gran cantidad de cosas que hay que hacer, pues hay que meterle dinero para poder poner esto en práctica y sobre todo financiamiento para lo que se llama la transición energética justa. Y eso lo que quiere decir es cómo vamos a ir logrando dejar, por un lado, los combustibles fósiles, todo lo que tiene que ver con el gas, con el petróleo y el carbón, y pasar de ahí a las energías renovables, a las energías como la eólica o como la solar. También se ha hecho un énfasis, Pedro, amigos del auditorio, en lo que tiene que ver con los incumplimientos de los compromisos que han hecho los gobiernos. Hay que recordar que en el 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, los países voluntariamente se comprometieron a hacer una serie de cuestiones a nivel nacional para que cada uno desde su ámbito nacional pudiera ir combatiendo y eliminando las emisiones de gases de efecto invernadero y en consecuencia las implicaciones que esto tiene sobre el medio ambiente y la salud de las personas. También parte de lo que se puso sobre la mesa en este primer día es la desconfianza que hay de los países del sur hacia los países del norte. Una gran desconfianza, Pedro, en el sentido de que los países ricos, los países industrializados son los que están causando principalmente el problema por esa industrialización que han vivido y que sin embargo quienes más lo sufren, quienes más los padecen, quienes son los más vulnerables, al final del día son los países pobres. Y sin embargo, estos no tienen los recursos, no tienen la tecnología, no tienen el financiamiento que se requiere para poder atender el tema. Y por supuesto también se puso mucho sobre la mesa, Pedro, el hecho de que necesitamos tener voluntad política al más alto nivel, una voluntad política suficiente que permita asegurar que va a haber compromisos al 20, 30, 40, 50, 60 para poder, como decía yo, ir abandonando progresivamente los combustibles fósiles. Finalmente decirte también a ti y a tu auditorio que hoy, ayer se aprobó formalmente el lanzamiento del Fondo de Pérdidas y Daños, que de alguna manera se había aprobado el año pasado, pero ahora ya digamos que se da un lanzamiento formal. Estará alojado inicialmente en el Banco Mundial y países como Alemania y como los Emiratos Árabes Unidos han puesto ya cada uno $100 millones sobre la mesa para empezar a operar y desgraciadamente Estados Unidos se comprometió con muy poco dinero, casi $18 millones, lo cual no deja bien parado al gobierno americano porque es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y en consecuencia tendría que ser de los países que más tendría que hacer para poder enfrentar, repito, esta crisis climática que se da a nivel internacional.
que se antoja también que sea de las últimas copas, la que le dé importancia realmente el gobierno de Estados Unidos, tomando en cuenta que pues vienen elecciones y es probable que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, y con todo lo que ya hemos visto que se refiere respecto al tema ambiental. Gustavo, ¿te parece si te estamos molestando para que nos vayas ayudando a entender lo que pasa por allá en los siguientes días? Encantado, Pedro, con mucho gusto estoy a sus órdenes desde acá para poder platicar y narrar cómo se van avanzando en las negociaciones. Buenas tardes para ustedes, buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, Gustavo.